Escrito del año 2015, redactado en Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Parque Chacabuco. Más específicamente en el living de mi hogar. Durante el día 4 de 10 del aislamiento correspondiente al primer rastreo corporal total con yodo 131, indicado como tratamiento postoperatorio de tiroidectomía total. Me siento y escribo. Las siguientes palabras tienen como objetivo encontrarse con personas que estén pasando por lo mismo o que tengan a alguien cercano que esté pasando por esto y se encuentre tan desorientado como esta enfermedad me encontró a mí. Es un tipo de cáncer muy común en las mujeres, más que en los hombres, pero nadie sabe mucho sobre él. Tengo la teoría de que las personas saben más sobre otros tipos de cánceres, sobre todo los cánceres terminales, esos cánceres de los que se sale de milagro, pero no saben ni dónde están ni para qué sirven las tiroides, porque nadie muere a causa de su mal funcionamiento, o casi nadie. No es mi objetivo hablar sobre medicina, todo eso pueden encontrarlo en miles de páginas de internet. ¿Dónde están las tiroides? ¿Para qué sirven? ¿Qué pasa cuando se enferman? Etcétera. Quiero hacer hincapié en otras cosas, en todas esas cosas que a mí nadie me dijo durante el proceso, que las experimenté internamente y las procesé como pude, como supe. El cáncer de tiroides es una enfermedad muchas veces asintomática, o más bien tiene síntomas que pueden confundirse con problemas de personalidad o con la necesidad de una buena terapia psicoanalítica, de un buen peluquero, de una buena manicura. Y todo esto está relacionado a la condición de ser mujeres. Las mujeres ya somos prejuzgadas como histéricas por los demás, o incluso por nosotras mismas. Por lo tanto, hay muchos síntomas del mal funcionamiento de esta glándula que pueden hacernos sufrir sin sentido por mucho tiempo. Algunos síntomas típicos del hipotiroidismo son la depresión, los cambios de humor, la intolerancia, la hipersensibilidad, la caída del cabello, uñas quebradizas, frío. Todos estos síntomas pueden ser síntomas de una enfermedad física, pero solemos creer que es parte de nuestra histeria femenina o solo es estrés. El hipotiroidismo es hereditario y por suerte se regula con una pastilla diaria. Que tengas hipotiroidismo no significa que tengas cáncer. A mí me detectaron ambas cosas al mismo tiempo. Un nódulo en la glándula acompañado de un hipotiroidismo subclínico. Subclínico significa que aún no está declarado en sangre, por lo tanto, este detalle no sale explícito en los análisis de rutina que te envía a hacerte una vez por año tu médico o médica de cabecera. En mi caso fue detectado por una gran y amplia visión clínica de una ginecóloga que me recomendaron. Ella me preguntó absolutamente todos mis antecedentes de enfermedades familiares, hasta los de mi bisabuela. Al decirle que mi madre convive con hipotiroidismo y un microquiste en la glándula tiroidea, me envió directamente a realizarme una ecografía de tiroides anual para estar tranquilas de no haberlo heredado. Resultó no solo que había un nódulo, sino que al ser de más de 1 centímetro, por protocolo era punzable. Nunca me había punzado nada en mi vida. Nunca había tenido ningún nódulo en el cuerpo. Ya había empezado a escuchar palabras desconocidas y a tratar de interpretarlas. Todos me hablaban del estrés, de que tenía que ver con la comunicación, con las cosas que nos guardamos y que no podemos decir. Pero yo solo escuchaba nódulo, punción, nódulo, punción. Y me preguntaba si me iba a doler o no, o si un nódulo era lo mismo que un tumor, entre otras cosas. Consulté a una endocrinóloga por mi cartilla, una al azar, que me quedaba cerca de mi casa. Me hizo la orden para la punción y fui acompañada de mi madre y mi novio.
dos de los varios pilares fundamentales en todo este proceso. La punción duele. Se trata simplemente de que un médico te recuesta en una camilla, te hace mirar hacia atrás y te introduce una aguja hasta llegar a sacar una parte del nódulo para analizarlo. En mi caso, hubo que repetirlo 2 veces porque estaba muy calcificado y la primera muestra no servía. No salí ilesa como esperaba de ese estudio. Luego, esperar los resultados fue molesto. Tardan varios días en tener lo que se llama anatomía patológica, que es donde te dicen si es maligno o benigno. Pero ojalá fuera tan simple como eso. Me encontré con que en mis estudios decía sospechoso de neoplasia folicular, categoría 4, sistema Bethesda. No entendí. Busqué en internet y en cada resultado decía cáncer, cáncer, cáncer. Me preguntaba por qué no decía eso en los análisis. ¿Por qué no podía ser más claro, más práctico? ¿Por qué tenía que ser yo la que averigüe que tengo cáncer? Sentí que era algo injusto. Ahí decidí cerrar todos los navegadores, guardar los estudios e irme a dormir. Esto de buscar en internet no te lo recomienda ningún médico, pero hoy en día es casi imposible. Lo más claro que encontré fue un cuadro en donde dice que el riesgo de malignidad en mi caso era del 15 al 30%, y esto fue corroborado por mis médicos más tarde, al igual que el manejo habitual para estos casos. Operación, a pesar de que pueda ser benigno. La endocrinóloga que me realizó el seguimiento me recomendó un cirujano directamente. Ella nunca me dijo que tenía la opción de no operarme, lo cual le voy a agradecer para siempre. Recuerdo que me dijo, no te desesperes, pero hacelo. Me explicó todo lo relacionado con el funcionamiento de la glándula y que al final de todo este proceso solo tendría que tomar una pastilla diaria y mi vida sería absolutamente normal. Y que seguramente me sentiría mucho mejor que últimamente. Me aclaró también que si había buscado en internet y me había encontrado con la palabra cáncer, que tampoco me desespere porque este es un tipo de cáncer que no requiere quimioterapia. Que todo su seguimiento es endocrinológico y que en el caso de que realmente el nódulo sea maligno, el tratamiento posterior se realiza con yodo radioactivo, el cual no tiene efectos adversos ni necesidad de internación. Me hizo sentir muy tranquila, a pesar de que me animé a preguntar muy pocas cosas. Visité junto a mis padres al cirujano que me recomendó, y al ver mis análisis me dijo exactamente lo mismo que mi endocrinóloga, con las mismas palabras, y me envió directamente a hacerme los análisis prequirúrgicos. Coagulación, radiografía de tórax y electrocardiograma. También realicé una consulta externa con otra endocrinóloga que me dijo por tercera vez exactamente lo mismo. Esto no es un tema menor, te quita bastante ansiedad y confusión. Hace que todo se ordene más fácilmente en tu cabeza. Te ayuda a aceptar. Lo que más recuerdo y valoro de la entrevista con el cirujano fue que antes de que me fuera me preguntó, ¿hay algo que te gustaría que tenga en cuenta? Y yo lo pensé y le dije, a mí me gusta cantar. Recuerdo que me sonrió y lo anotó en mi historia clínica. También sentí la necesidad de buscar por otros esquemas de mí misma. Por un lado, retomé mi terapia para tener un espacio donde hablar del tema, dado que la fecha de mi operación sería recién en un mes y no quería ser monotemática con mis amigos o mi familia. No quería hacer de cuenta que no me pasaba nada, pero tampoco quería que eso que me estaba pasando se metiera por todas partes. Lo que más me sirvió de tomar esa decisión
es que me ayudó a arrancarme esta culpa que puede generarnos el pensamiento de me hice un tumor. ¿Qué es lo que no estoy diciendo que me dio cáncer? Personalmente tengo un historial de problemas en la zona de la garganta que me hizo culparme rápidamente y fue lo primero que me ayudó a manejar la terapia. Mi terapeuta me conoce mucho ya y sus palabras antes de que le confiese todo lo que me pasaba fueron: no me vengas con que el cáncer te lo hiciste vos. Bueno, gracias, pensé. Y a partir de ahí fue mucho más fácil lidiar con el tema. Es increíble que alguien tenga que decírtelo, pero para algunos nos es muy necesario. Y no debemos sentir pena por ello. Aquí también tienen que ver mucho los amigos y la familia. Todos ellos tendrán una verdadera intención de ayudarte, sincera intención, pero a veces sus palabras no son las que te hacen sentir mejor. Estamos en una época en donde todo lo psicosomático está muy de moda y al parecer todo lo que nos pasa en el cuerpo está relacionado con la mente. Yo creo en esto, pero llevarlo a un extremo solo hace que nos culpemos por todo lo que nos pasa. Y la culpa es una carga muy pesada. Yo creo que el cuerpo se manifiesta para decirnos algo, se manifiesta para que le prestemos atención. No me imagino lo que le puede pasar a nuestra mente si nuestro cuerpo nunca se enfermara, si nunca sintiéramos dolor físico, si nunca tuviéramos la necesidad de hacer reposo. Pero hay que tener cuidado con lo que le decimos a la persona que está transitando por alguna enfermedad. Cosas como: ¿qué será lo que no estás diciendo? O ¿será bueno que retomes tu terapia? Porque evidentemente te quedaron algunas cosas pendientes. O seguro son cosas que te quedaste atragantadas y no pudiste decir en su momento, etcétera, etcétera. Todas tienen una carga de culpa. Aunque la intención sea ponerle nombre al nódulo, realmente no le sirve para nada al enfermo. Ese es un camino que en todo caso transitará la persona si siente la necesidad. Y si no, se sacará el tumor, se curará de la enfermedad y fin de la historia. Mi consejo a todos los que están para acompañar a un familiar o a un amigo que esté pasando por una enfermedad como esta o más grave es que no traten de psicoanalizarlo. A veces es mucho más útil acompañarlo desde un lugar más amigable. Preguntarle cómo estás, cómo te sentís, hacerlo reír, hablar sobre la vida. Son las mejores terapias que se puede tener con un amigo, con una pareja o un familiar. La necesidad de escarbar en nuestro inconsciente debe ser meramente propia, porque al final, si se hace con responsabilidad, llega a hacernos crecer y puede llegar a aliviarnos, pero duele. Y debemos ser los únicos responsables de ese dolor y de ese alivio. Durante el proceso, a mí me dijeron que tal vez no era bueno que me opere, que con medicina alternativa me podía curar, Reiki, decodificación biológica, terapia, cadenas de oración, homeopatía y miles de cosas más. Mi verdad es que internamente algo me decía que tenía que hacerlo, además de los médicos. Y las palabras del cirujano cuando salí de la anestesia fueron: menos mal que lo hicimos. Llegué sin angustia a ese día. Con miedo, sí, pero sin angustia. Me operé en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, el lugar que recomiendo a quienes tengan la opción de elegirlo. La hotelería y la atención son de lujo. Creo que esto es importante porque esta operación requiere pasar una noche allí. Si se quiere quedar un acompañante, le cobran 600 pesos. Luego me vinieron a buscar y me llevaron al quirófano. Allí había más médicos de los que esperaba. Eran como 5 o 6, todos de muy buen humor, dándome charla de muchas cosas y haciéndome reír. Mucha calidad humana.
Ellos pasan por esa situación varias veces al día, varios días a la semana, y sin embargo no pierden esa capacidad de contener al enfermo. Eso me parece admirable porque no hay una materia en la carrera de medicina que te lo exija, es pura pasión. Yo me sentía absolutamente vulnerable y repleta de temores, pero me hizo muy bien el trato que me dieron esos minutos previos a la anestesia. La anestesia fue por vena a través de la mano. También me colocaron oxígeno. La anestesia arde fuertemente unos segundos hasta que te desvaneces involuntariamente. Es bueno pensar en cosas lindas en ese proceso. A mí me ayudó a soñar. Soñé con música y con colores. La vuelta a la realidad es dura. Lo primero que pensé fue, cierto que me estaban operando. Se tarda un poco en volver a la normalidad. El cuerpo no entiende nada, básicamente. Yo empecé a temblar como de frío por varios minutos y sentía la mirada perdida, pero la cabeza muy consciente de todo y de todos los que estaban a mi alrededor, solo que no podía responder. En ese momento mi novio fue la clave de todo. Él me dio la mano y no necesité nada más. Ese es un momento de mi vida que no voy a poder olvidarme nunca, porque pocas veces sentí tanto alivio en mi alma, tanto que tuve que pedir un papel y una lapicera y escribirle gracias. Estaba de buen humor a pesar de todo. No sentía mucho dolor por la anestesia y los analgésicos, pero me costaba tragar como si tuviera amigdalitis. Lo molesto era el drenaje que tenía en la garganta. Es un tubo que te dejan para que salgan los restos de sangre de la operación. De todos modos, tenía la necesidad de aliviarles los nervios a todos. Estaban todos pálidos. Por eso hacía chistes y sonreía cada vez que podía. Así fue el primer día. Muchas visitas, mucha televisión, muchos mensajes, mucho cariño, que se extendería luego a lo largo de muchos días más. Por la tarde ya me había dado cuenta de que algo no me habían dicho, hasta que vino el médico a explicarme que el nódulo había resultado un verdadero cáncer y que había hecho metástasis. Por eso, además de sacarme toda la glándula tiroidea completa, también me sacaron 2 ganglios y me limaron un nervio. Esto significaría que más adelante debería realizarme un tratamiento para terminar de eliminar las células malignas que pudieron haber quedado tras la operación. Pero no era momento de preocuparme por eso. A pesar de que el lugar era muy cómodo, que mi mamá se quedó conmigo esa noche y que mi tía vino a hacerme reiki, no pude pegar un ojo. Me la pasé escuchando música toda la noche hasta que nos trajeron el desayuno. Le pedí a mi papá que compre golosinas para los enfermeros como agradecimiento. Todos me habían tratado de lujo. Uno de los cirujanos vino a sacarme el drenaje y a ponerme una venda en la herida. Para esta operación no utilizan puntos, sino que realizan una operación estética. Colocan una venda súper tirante sobre la herida para que sane sola y no quede tanta cicatriz. Esta venda es molesta porque da la sensación de que alguien te estuviera ahorcando. Pero es así. El retorno a mi casa fue espantoso, porque empecé a sentir muchísimo dolor y mareos. Lo único que me dieron para controlarlo fue ibuprofeno 600. También hay que tomar calcio y fijador de calcio, porque tras la operación bajan mucho los niveles de calcio en sangre y pueden aparecer calambres en los músculos. Yo tuve muy pocos. El dolor fuerte me duró los primeros 4 o 5 días. Fue difícil. Si no hubiera sido por mis papás, a quienes desperté casi todas las noches para que me ayudaran a ir al baño, no hubiese podido ni hacer 2 pasos sola. Estos días pasé por muchos estados mentales, porque no podía hablar demasiado, y eso hace que uno piense de más. Y pensando con dolor siempre se piensa mal.
Durante estos días me hizo súper bien recibir tantos mensajes, tantas visitas, regalos, tanta atención, tanto cariño por diferentes lugares, redes sociales, amigos viejos, amigos nuevos, conocidos o desconocidos. No me hizo falta nada, nunca. Me consideré más que afortunada y también me hizo reflexionar sobre lo que uno siempre va a necesitar del otro. Necesitamos de otros para nacer, para vivir y para morir. Reflexioné sobre la importancia de gestionar relaciones sanas, fuertes y profundas a lo largo de nuestra vida para poder sentirnos acompañados en estos momentos de total vulnerabilidad, en los cuales no podemos hablar, no podemos caminar, no podemos cocinarnos, no podemos nada solos. El hecho de haber tenido tantas manos ayudándome me hizo sentir orgullosa. Me hizo sentir que algunas cosas debía haber hecho bien. Por supuesto, también pensé en las personas que ya no tengo a mi lado y me hubiese gustado ver. La segunda semana fue bastante más fácil. A pesar de que la venda me molestaba muchísimo, ya casi no sentía dolor alguno. En cuanto estuvo lista la biopsia de la operación, lo visité al cirujano para que me retire la venda y me dé el alta. Y así fue. Aquí debo confesar que me cayó la ficha de todo lo que había vivido en cuanto vi la cicatriz. Esperé a llegar a mi casa para verla. Era más grande de lo que esperaba. Había que darle tiempo a la piel para que se acomode. Pero no me quitaba el sueño el tema de la estética. Sigue sin importarme que se vea, simplemente ahí. En ese momento en que me miré al espejo, me desarmé. Por primera vez en todo el proceso. Me di cuenta de que prácticamente nunca me había dejado angustiar verdaderamente por la situación y me permití llorar profundamente por un buen rato. Este punto es muy importante. Lo fue para mí. Hay personas que no entienden que a veces es necesario dejar que nos inunde por completo un sentimiento, aunque sea negativo. Estar evitando la tristeza no la hace desaparecer. Yo preferí controlarla hasta ese momento, que dejé que me tome por completo. Y fue lo mejor que pude hacer por mí. Lloré todos los miedos, todo el dolor físico. Lloré y lloré hasta desagotar. Me tomé esas horas para mí, para sentirme triste de una vez por todas. De los días de aislamiento podría escribir un libro entero, pero quiero simplificar. Luego de la operación, la tiroidectomía, si el tumor resulta maligno, se debe realizar un tratamiento con yodo radioactivo. Esto se ingiere vía oral en forma de cápsulas o líquido y requiere de 7 días de aislamiento y una dieta baja en yodo que comienza unos días antes de ingerir la dosis indicada. Los primeros 3 días son de aislamiento absoluto y luego a mínimo 3 metros de otras personas. Este tratamiento logra eliminar cualquier resto tiroideo que haya quedado, por lo tanto produce algunas molestias en la zona de la garganta. También altera el gusto, produce náuseas, afecta el hígado. Recomiendan comer muchos caramelos ácidos para cuidar las glándulas salivales y tomar mucha agua para limpiar el hígado. En lo personal, lo que más me afectó fue el hígado. Mi panza estaba tan hinchada que parecía embarazada, pero no había nada que hacer más que tomar agua y esperar a que el resto de la medicación se elimine por vías naturales. Lo que a cada uno le causa el hecho de estar aislado es tan personal como nuestra personalidad. Hoy en día lo hace un poco más fácil la tecnología, pero para los que estamos acostumbrados al contacto humano, eso no alcanza. Durante este periodo fue que empecé a escribir. Además de ver muchas películas, no había mucho más que pueda hacer. Al terminar el tratamiento de aislamiento y comenzar con el tratamiento hormonal de reemplazo, comencé a sentirme mucho mejor.
Solo hay que encontrar la dosis de levotiroxina correcta para uno para poder retomar nuestra rutina habitual. Se va el cansancio eterno, mejora el cabello, mejoran las uñas, nuestro humor comienza a estabilizarse y nos sentimos cada vez mejor. Es loco depender de una pastilla para sentirnos bien, pero así es para los que tenemos esta enfermedad. La pastilla de levotiroxina se toma mínimo media hora antes de desayunar todos los días. Y debemos evitar desayunar con fibras y cítricos porque dificulta la absorción de la hormona. También, además de los análisis de sangre, se realizan controles semestrales. Se llaman rastreo corporal total. Consiste en acostarse en una máquina que escanea tu cuerpo para revisar que todo esté en orden. Lo único molesto de este estudio es que debemos abandonar la levotiroxina por muchos días. Luego de varios meses de historia, lo que queda es tan simple como una pastilla diaria y muchos controles médicos. A mi ginecóloga, la doctora Nélida Sabino, a mi endocrinóloga, la doctora Diana Yarovsky, a mi cirujano, el doctor Falco, a mi terapeuta, la licenciada Patricia Vázquez, y sobre todo a mi sostén, el amor de mi familia y mis amigos. Gracias, Alina.